Hubo cambio de gobierno y ya han dedicado un espacio importante a hablar de los ministros caídos. Solo para recordar momentos mediáticos de estos, quizá la que ha tenido más momentos mediáticos ha sido doña Carmen Calvo, que era la más veterana en política y a la que hemos visto hacer de todo. Por escoger un momento, me quedo con cuando iba a jugar a los videojuegos al intermedio de la sexta contra el señor Durán Lleida. A mi izquierda, desde Cabra, Córdoba, Carmen Terremoto Calvo. Ahí, muy bien, vaya tortazo le acaba de dar, señor Durán Lleida. Bueno, pues estoy protegido, ¿cómo es una tortazo? Josep, las gafas, te las voy a romper. Doña Carmen Calvo es la única de los ministros cesados que ya tiene experiencia en ser destituida porque ya lo fue cuando era ministra del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y entonces hubo comentarios más chungos de los que se han hecho ahora, porque entonces no solo se comentó por parte de los tertulianos políticos, también lo comentaron los tertulianos rosas, porque había una historia del corazón y todo, y tertulianos como el señor Don Chani Pérez Henares que querían su hueco en el Sálvame. Carmen Calvo se casa con su ex guardaespaldas. Es muy fuerte. Me hubiera encantado ver a Carmen Calvo saliendo del Consejo de Ministros en brazos de su guardaespaldas. Habla de los que han entrado. ¿Por qué no hablamos de los cesados? Son un fracaso terrible. La señora Calvo lo único que ha hecho bien, por lo visto, ha sido ligarse al guardaespaldas. No hablamos. Perdóname. Hablo entonces del tema de la ley del cine, hablo de las tonterías que ha hecho una vez tras otra esta señora, eso sí. Y que ha sido obligada a ser cesada, porque la han cesado. Estos ministros nuevos están ahora porque otros lo han hecho fácil. Te pediría ahora que retirases lo que ha dicho la ministra. Lo Porque retiro me parece inmediatamente. una falta de respeto. Lo retiro inmediatamente. Me parece ha sido perfecto, una broma Antonio. y una butad, como ella ha dicho no sé cuántas a lo largo de toda la legislatura. No y comparables, cuando se le decía algo, decía no, que se le estaba acusando porque era mujer. No, porque era tonta. Unas cosas cambian y otras cosas cambian menos. Pero otro que ha caído es don Iván Redondo, ese que decía que está dispuesto a caer al barranco junto a su jefe. Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Pero por lo visto el jefe ha dicho no, cáete al barranco tú solo, junto con medio gobierno, pero yo me quedo en tierra. Tanta paz lleves como descanso dejas, fue el tuit que puso el primer ministro al que don Pedro Sánchez pegó la patada, señor don Máximo Huerta, y ha habido muchos debates sobre a quién se refería. Dicen que puede ser doña Carmen Calvo por el tema de su oposición a la ley trans, seguramente, pero yo me pregunto si no podría ser don Pedro Duque. Recordemos que el señor don Máximo Huerta fue destituido como ministro por saberse que tenía unas propiedades inmuebles no a su nombre, sino a nombre de una sociedad para pagar menos impuestos. Y unos meses después de la dimisión del señor Huerta y de la dimisión de la señora Montón, se descubrió que don Pedro Duque también había puesto una casa a nombre de una sociedad para pagar menos impuestos. De ese chalet en Javia del ministro hay una sociedad patrimonial. Ambos tienen un chalet en Javea, en Alicante, chalet que estaría a nombre de una sociedad. Esa sociedad se llama Copenhague Gestores de Inmuebles, sociedad limitada, una sociedad creada a la par. La sociedad tiene 0 empleados. Con esto, el actual ministro de Ciencia estaría ahorrándose el pago de determinados impuestos. Lo que había hecho el señor Duque era legal. El problema es que había alguien que había dicho que si se enteraba de que en su equipo había alguien que recurriera a sociedades para pagar menos impuestos, dejaría de estar en su equipo. Si yo tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Pero ese alguien, cuya palabra parece que no es siempre consistente, decidió hacer la vista gorda con don Pedro Duque, una vista gorda que no había hecho con el señor Huerta, lo cual me hace sospechar que quizá al señor Huerta eso no le alegrará demasiado. Muchos ministros pues están en la misma situación y han seguido de ministros, que para ti habrá debido ser un poquito fastidiado. Jorobado. Sí. Si lo tuyo hubiera salido después, ¿crees que te hubieran mantenido? Sí. Bueno, señor Huerta, en honor a la verdad, tampoco es la primera vez que don Pedro Sánchez Castejón cambia de opinión y de criterio. Para poner un ejemplo cercano, hace menos de 2 semanas, el señor don Pedro Sánchez concedió una entrevista a don Antonio García Ferreras, en la que cuando se le preguntó si tenía en mente hacer un cambio de gobierno, pareció que no lo veía muy claro. Si hace crisis de gobierno, ¿habrá menos ministerios? No está entre mis planes, insisto, el hacerlo. Mi prioridad es otra. No está entre mis planes, insisto, el hacerlo. Menos mal que no está entre sus planes, porque se ha cepillado a 8 ministros y al jefe de gabinete. Si llega a estar entre sus planes, no se salva ni el botones.
Y dirán ustedes, pero entonces, don Pedro Sánchez estaba troleando al señor Ferreras. Pues claro que sí, y no es la primera vez. Recordemos aquel célebre troleo cuando dijo que nunca haría coalición con Podemos porque eso no le dejaría dormir. Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Por tanto, podemos considerar acreditado que el señor Sánchez Castejón va a La Sexta a trolear al señor Ferreras. Pero lo curioso es que al señor Ferreras no parece que le moleste, hasta parece que le gusta, porque estuvo en La Sexta Noche este sábado, le preguntaron por esto y se dedicó a defender al señor Sánchez, que era lógico que no le hubiera dicho la verdad, porque ¿cómo va a decir un presidente la verdad sobre una crisis de gobierno? El tiempo final de legislatura que puede ser determinante. ¿Con un nuevo gobierno? Sí, bueno, yo sé que esto está en los mentideros de los medios de comunicación. No está entre mis planes. Yo no conozco a ningún presidente del gobierno serio en el mundo que sea capaz de llegar ante un medio de comunicación y decir, oye, pues dentro de 2 o 3 semanas voy a cambiar a 8 ministros. ¿Me lo parece o el señor Ferreras está justificando que el señor Sánchez le mintiera en la cara? Yo no conozco a ningún presidente del gobierno serio en el mundo que sea capaz de llegar ante un medio de comunicación y decir, oye, pues dentro de 2 o 3 semanas voy a cambiar a 8 ministros. Sería un caos total. ¿Te imaginas? Ese gabinete me tocará a mí, no me tocará a mí. ¡Qué locura! Un presidente del gobierno diciendo la verdad sobre una crisis de gobierno. Locura total. ¿Dónde hay un presidente del gobierno que con semanas de antelación o con días de antelación anuncia que hay ministros de su gobierno que van a dejar de serlo? Sería una auténtica locura. Según el señor Ferreras, entonces, a un ministro no le debes decir que a lo mejor en 2 semanas lo echas porque se quedaría muy inquieto. Lo que tienes que decirle es tranquilo, no te voy a echar, y cuando se da la espalda, puñalada. Y entonces es mucho más correcto. Espero que no aplique el señor Ferreras este argumento con sus empleados. Si no, ya sabemos que cuando dice todo va bien, lo que pueden esperar. No está entre mis planes, insisto, el hacerlo. Y que conste que hubo una época en la que La Sexta no era la cadena de 3 Media a la que iba don Pedro Sánchez a trolear. Hubo otra época que era la cadena a la que el señor Sánchez no quería ir porque parecía que si iba no le iban a dejar trolearles. Y se dedicaba a plantar a los programas de La Sexta de 3 Media. Hoy hemos invitado a este programa representantes de Pedro Sánchez, de la Ejecutiva en funciones. A esta hora seguimos sin respuesta. La entrevista se cerró el miércoles y fue confirmada jueves y viernes para cerrar el dispositivo en su despacho de Ferraz. A última hora, anoche, el líder socialista nos avisó de que tenía otros compromisos. Este plato y el resto de programas de La Sexta siguen abiertos para el líder del PSOE si tiene a bien defender sus políticas. Eso sí, entenderá que la próxima vez pues no hagamos muchas promos, por si acaso. Pedro Sánchez se ha comprometido, estaba comprometido a venir a la entrevista del domingo, entrevistas electorales, y no es la primera vez, Ferreras, es la segunda. En febrero nos hizo lo mismo, se comprometió y según se acercaba el día, dejaron de cogernos el teléfono, dejaron de contestar mensajes y no apareció. No se llama problemas de agenda, se llama miedo, bueno. Se llama cobardía. Si quieres rajar de La Sexta. Desgraciadamente también ha habido una línea editorial. Como Antonio García Ferreras. Como García Ferreras, claramente creo que tenía una intencionalidad política detrás y era el no consolidar o no facilitar la consolidación de mi liderazgo, ¿no? Hay mudanzas de los tiempos. Hemos pasado de una época en la que La Sexta decía que don Pedro Sánchez era un cobarde y don Pedro Sánchez decía que La Sexta no contribuía a consolidar su liderazgo, a la época actual, en la que don Pedro Sánchez escoge siempre La Sexta como cadena para ir a soltar sus troleos y que lo encajan y hasta le justifican por haberles troleado. ¿Y qué ha motivado este cambio? Pues quizás sea simplemente una historia de amor verdadero. Los medios suben